Muy bien, continuamos entonces nuestra tarea. En esta primera parte, como hemos visto, estamos introduciéndonos en el esquema histórico, el trasfondo histórico sobre el cual podemos leer el libro de Jeremías. Las indicaciones que tomamos como punto de partida son las que aparecen en el mismo texto del libro, ¿cierto? Hemos empezado tomándonos en serio el marco que el libro ofrece al comienzo, cuando nos sitúa palabras de Jeremías, hijo de Hilquías, de los sacerdotes residentes en Anatot, en el territorio de Benjamín. Y después daba el marco de los reyes. La palabra del Señor llegó en tiempos de Josías, hijo de Amós, rey de Judá, situado el primero, en el año 13º de su reinado. Ahí tendremos que pensar después qué relación mantiene el profeta con el monarca Josías, y sobre todo con el proyecto más importante de su gobierno, que fue la reforma política y religiosa del año 622, 623, 622, 621. Después del tiempo de Joaquín, rey también hijo de Josías, que sería el Joaquín del 590, muerto en 597, ahí podemos sospechar que las relaciones con Jeremías no van a ser tan fáciles, ¿no? Las relaciones de Jeremías con el poder son relaciones tensas, como vamos a ver. Y después dice, hasta fines del año 11 de Sedecías, hijo de Josías, rey de Judá, es decir, hasta la deportación de Jerusalén en el 5º mes. Entonces, el año 587 sería. Sin embargo, nosotros cuando leamos el libro nos vamos a dar cuenta de que hay más textos. El capítulo 39 habla de eso, pero después encontramos otros textos posteriores a la fecha indicada por el título. Eso ya nos hace pensar que quizás el título ha sido puesto en un momento en que el libro llegaba hasta ahí, pero después el libro siguió creciendo, como decíamos al comienzo de esta introducción al libro, ¿no? Vamos a encontrar varios textos interesantísimos que son de la época entre el 587 y el 582. Cuando después van a Egipto ya se pierde allí. Bueno, volvemos a eso entonces. Volvemos al título que nos ubicaba o nos identificaba a Jeremías como hijo de Hilquías o Hilquías, uno de los sacerdotes de Anatot. Entonces viene nuestra pregunta, esa es la indicación del libro, entonces el libro quiere que nosotros pensemos en esa circunstancia, quiere que pensemos en Anatot, quiere que pensemos en el territorio de Benjamín y quiere que pensemos en ese grupo de sacerdotes que vive allí. ¿Por qué allí? No en Jerusalén. ¿Quiénes son? Entonces, ya encontramos a un hombre que no es un capitalino, no es de Jerusalén. Vamos a ver que muchas de las imágenes y de las comparaciones que emplea tienen que ver con el mundo de la naturaleza más que con el de la ciudad, ¿no? Eso también es interesante. Observa la costumbre de los animales, le inquietan las consecuencias de la sequía, el capítulo 14 famoso, y la lamentación que hay allí. Se interesa por la viña, en el capítulo 8, por los higos, en el capítulo 24. Su partida hacia Jerusalén, es decir, tener que dejar quizás la aldea de Benjamín para trasladarse a Jerusalén, también va a ser problemática quizás para los suyos, ¿no? Porque durante el asedio de la ciudad, sin embargo, el mismo Jeremías vuelve a su pueblo de Anatot, supuestamente para comprar, para firmar allí un boleto de compraventa por el campo, o por lo menos una escritura, no sabemos, de una herencia o una compra de un campo que es de su tío Salum, en Anatot, capítulo 32, que le va a traer muchos problemas al pobre Jeremías,
porque salir en pleno asedio de Jerusalén, salir de la ciudad hacia el norte, el noroeste, va a ser mal interpretado por los adversarios. Está siempre incómodo en la capital, siempre en medio de las intrigas palaciegas, en medio de las intrigas políticas que se suceden en la corte y en la capital, ¿no? En general, la capital se muestra contraria, hostil hacia él. En Jerusalén se va a enfrentar especialmente con el clero del templo de Jerusalén. Claro, ustedes se acuerdan que había como en la época de Salomón, dos familias sacerdotales, o sea, una la de Abiatar y otra la de Sadoc. Estos de los sacerdotes de Abiatar son como tienen como un linaje más antiguo, como una historia más antigua dentro de las tradiciones de Israel, están relacionadas con el arca, son los sacerdotes que están allá en el santuario de Silo, tienen que ver con Elí y toda esta gente. En cambio, Sadoc se relaciona exclusivamente con el santuario de Jerusalén, con el santuario que empieza en la época sobre todo de Salomón. Pero eso no es todo. La familia de Jeremías entonces se relaciona con la de Abiatar, que fue el desafortunado rival de Sadoc en el momento de la subida al trono de Salomón, y que fue exiliado a Anatot después de haber sido destituido de sus funciones. Si ustedes recuerdan, esto está en el libro primero de los Reyes, capítulo 2, versículos 26 y 27. Lo podemos narrar glosándolo un poco. La historia de la sucesión de David no ha sido fácil. Tenía muchos hijos, eso siempre trae problemas en la sucesión. Hijos de distintas mujeres que tienen que ver también con distintas procedencias territoriales y con distintas devociones a distintas divinidades, incluso los nombres de los hijos que David tiene en Hebrón, cuando es capital de Judá, nombres yavistas en general, y después tiene también otros hijos en Jerusalén, ¿no? Y hay que ver también de qué raíz son los nombres de los hijos, ¿no? Saber quiénes son sus mujeres. Fíjense cómo normalmente se menciona, ¿no? Tuvo tal hijo de tal mujer, ¿no? La que tuvo Salomón, el hijo que tuvo de la mujer de Urías, así dice el texto, ¿verdad? De la que fue mujer de Urías. Bueno, al momento de la sucesión, acuérdense todas las vicisitudes aquellas entre los hijos, la violación de Tamar por parte de Amnón, la venganza de su hermano Absalón, la rebelión de Absalón para quedarse con el trono de su padre David, la muerte de Absalón, la tragedia para el pobre David que llora la muerte de Absalón. Sus generales no entienden cómo puede llorar la muerte de su enemigo, pero ese enemigo no deja de ser su hijo propiamente. Bueno, en el momento de la sucesión, el profeta Natán, que es un profeta vinculado a Jerusalén, se complota con Betsabé para asegurarse que David le deje el trono a su hijo Salomón. Todo es lo que cuenta el libro de los Reyes, es decir, la tradición deuteronomista. Mientras tanto, al que le habría correspondido la sucesión habría sido a Adonías. Adonías era el hijo mayor que quedaba después de muertos los otros. A él le correspondía, y bueno, este hombre empieza a celebrar antes de tiempo la sucesión. Y Adonías, fíjense que es Adoni Yah, Adon y Yah, ¿no es cierto? Mi Señor es Yahvé. Es toda una profesión de fe yavista de más rancia tradición, más ortodoxa la tradición, ¿no? Es decir, mi Señor es Yahvé y nosotros no. Yo soy adorador exclusivo de Adonai. El asunto es que entonces obtiene el apoyo de los de la primera hora de David, de los que lo acompañaron desde el principio a David en sus andanzas
antes de que fuera rey, cuando era un caudillo de algunas tribus, ¿no? E incluso lo apoyan también aquellos sacerdotes que incluso lo refugiaron en su momento, que le dieron de comer en su momento, los de Abiatar, son los que lo apoyan. O sea, Abiatar entonces da su apoyo a Adonías, y lo mismo también los parientes más cercanos de David, los que habían sido sus primeros compañeros en los primeros tiempos. En cambio, los nuevos, los de la capital, los de la guardia personal de David en Jerusalén, y los profetas de la corte de Jerusalén, y los sacerdotes del templo de Jerusalén, Sadoc a la cabeza, apoyan al otro candidato, Salomón. Como suele suceder, después de la victoria de este candidato, Salomón, los otros son raleados, son desterrados y son destituidos. Entonces, incluso algunos muertos, ¿no es cierto?, eliminados del todo. Eso es lo que sucede. Entonces, detrás de estas cuestiones queda ahí una tensión muy grande entre los sacerdotes de Abiatar y los de Jerusalén. Aquí también hay que pensar que no es simplemente una cuestión política, hay una cuestión religiosa de fondo. Probablemente Jerusalén tenía ya un santuario, y el templo el templo elegido por Salomón, David Salomón, no es un templo totalmente nuevo, se yergue sobre el emplazamiento del antiguo templo jebuseo, el templo no yavista. Fíjense cómo, si ustedes se fijan en el mapa de Jerusalén, en la primitiva Jerusalén, van a ver cuál es la orientación del templo. Fíjense la orientación del templo para que estas cosas puedan despertar nuestra sospecha. ¿Cómo está orientado el templo? ¿Hacia dónde se abre su puerta? Hacia el sur. ¿Dónde está la entrada del templo? ¿Hacia dónde ha crecido? ¿Dónde está la zona habitada de Jerusalén? Y sin embargo, ¿hacia dónde se abre la entrada del templo? Está en un lugarcito un poco más alto del resto, no exageradamente, pero un poquito más alto. Pero toda la zona habitada está hacia el oeste, y sin embargo la entrada del templo se abre hacia el este. Mira hacia el este. En el fondo del templo están los tres recintos, el Ulam, es decir, toda esa especie de atrio del templo, el Ejal, el templo propiamente dicho, palacio del templo, el aula, digamos, la nave del templo, y el Debir, el santo de los santos. Y allí, según la descripción del libro de los Reyes, capítulo 8 sobre todo, allí hay un trono formado por unas especies de esfinges, unas figuras de seres mitológicos que son los querubines, cuerpo de león, rostro de ser humano y alas de águila. Las alas de los querubines se tocan y con eso forman la base donde se asienta la divinidad. No hay ninguna imagen divina, según la versión de la Biblia, por lo menos, ¿no es cierto? La cuestión es que ese templo está orientado, es decir, está dirigido hacia el oriente. Significa que en algún momento del año el sol entra derechito, por ahí, e ilumina el trono, ¿verdad? Es decir, se sienta en el trono el que es el dueño de ese trono, una divinidad solar. Entonces, la divinidad, el sol de justicia, ¿no? Justicia, la tzedek, o el amanecer, Shahar, ¿no? La estrella de la mañana. Bueno, esto para decir, fíjense cómo los primeros reyes y sacerdotes de Jerusalén, cómo se llaman en los textos que aparecen como tradición antigua en el libro de Génesis, ¿no es cierto? Melqui Tzedek, Tzedek es mi rey, ¿no? Tzedek
la divinidad, Tzedek, justicia, ¿no? Tzedek es uno de los nombres del sol, ¿no? El sol que se levanta y hace justicia, muestra las cosas como son, ilumina y uno puede ver la realidad de las cosas, ¿no? Siempre se hace justicia a la mañana, no se pueden tener juicios de noche, ¿no? A la mañana me hará justicia, dice el orante, ¿no es cierto? Todo eso. Melquitzedek, ¿no? Melquitzedek. Adonitzedek es otro de los reyes, ¿no? de Jerusalén. ¿Y cómo se llama el sacerdote en cuestión? Se llama Tzadok, ¿no es cierto? Otra vez la misma raíz Tzedek, ¿no? Entonces, probablemente estos son sacerdotes ligados a ese santuario desde antes de la conquista de Jerusalén, desde antes de la israelitización de Jerusalén, desde antes de la conversión en santuario yavista. Entonces se convirtió en un santuario ortodoxo, pero quedaron los funcionarios antiguos también prestando su servicio, que terminaron siendo los que se impusieron, ¿no es cierto? Digo, para ver cómo está en el trasfondo una cuestión de historia de la religión de Israel, ¿no? No siempre fue todo tan puro y tan claro como nos lo presenta la Biblia, ¿no? Hay toda una historia de la religión de Israel que se puede rastrear. Bueno, detrás de estas cuestiones familiares de sacerdocio, de Abiatar, de Sadoc, se perfila en realidad la antigua oposición de los fieles a la tradición de Silo. Ese Silo, anexionado ahora por el santuario de Jerusalén, ¿no? Uno puede descubrir, hay un monje benedictino británico, Adrian Cody, que hizo su tesis doctoral en el bíblico como historia del sacerdocio del Antiguo Testamento, y se puede rastrear también una buena exposición de eso. Hay cosas más nuevas, ¿no? Después de los años 60, pero digo porque es pariente, ¿no? Entonces, en las primeras predicaciones de Jeremías, recogidas en los capítulos 2 y 3, son muy interesantes para esto, ¿no? Fíjense cómo Jeremías, cuando habla de la destrucción del templo de Jerusalén, trae como imagen la destrucción de Silo. El capítulo 7 y el capítulo 26 tiene esta alusión al santuario anterior, al de Silo, ¿no? Capítulo 26:6 dice también: yo dejaré este templo como dejé el templo de Silo, y esta ciudad la convertiré en fórmula de maldición para todas las naciones de la tierra. Así como le pasó al santuario de Silo, en el que ponían su confianza, así también le pasará a él. La vida del santuario y de su clero está descrita en el primer libro de Samuel, capítulos 1 al 3. Allí también toda una crítica a la línea sacerdotal de Elí. Entonces, algunos de los descendientes de estos se encuentran en la corte de Saúl y en el santuario de Nob, y tenían allí como una función oracular, dar una respuesta en nombre de la divinidad. Bueno, las primeras predicaciones de Jeremías probablemente se encuentran hoy en los capítulos 2 y 3 del libro, y probablemente en los capítulos 30 al 31, eso es menos seguro. Como no están fechadas, no autorizan a una reconstrucción histórica exacta, pero allí podríamos encontrar los temas generales que desarrollan, entonces sí que son interesantes. Jeremías, en los capítulos 2 y 3, lanza vehementes llamados al Israel del norte para que vuelva a Jerusalén, como si esas predicaciones hubiesen tenido lugar allí. La palabra del Señor me llevó: ve a gritar a los oídos de Jerusalén. Empieza: recuerdo el cariño de tu juventud. Pero después dice el versículo 4: escuchen la palabra del Señor, descendientes de Jacob, y todas las familias de Israel. Y así se dirige al Israel del norte, a esos territorios reconquistados por Josías, ¿no? Probablemente es esa primera etapa de la predicación. Entonces,
De este modo de proceder sacude también al pueblo que vive en Jerusalén, por ese llamado a la conversión dirigido a los israelitas del norte, también tiene su eco en el pueblo de Jerusalén y de Judá. Le denuncia el pecado y al mismo tiempo enuncia las condiciones para una verdadera conversión a Dios, a Yahvé y a su alianza. Se encuentran allí muchos de los acentos característicos de la predicación de Oseas. Vamos a encontrar muchas coincidencias con la predicación de Oseas, sobre todo en estos capítulos. Algunos elementos nos permiten apreciar la deuda de Jeremías respecto de Oseas. Por ejemplo, todas las alusiones a la Gesed, sobre todo, ¿no es cierto? A la Gesed, a la fidelidad amorosa de Dios, al favor, a la lealtad de Dios que encontramos en Jeremías 2, por ejemplo, ¿no? Ve a gritar a los oídos de Jerusalén, así dice el Señor: recuerdo el cariño de tu juventud, tu amor de recién casada, cuando me seguías por el desierto, en tierra sin cultivar. Israel estaba consagrado al Señor como el primer fruto de su cosecha. Quienes se atreviesen a comerlo sufrirían castigo, y la desgracia se abatiría sobre ellos, oráculo del Señor. Entonces, tu amor de recién casada, ¿no? Es la Gesed del principio, ¿no? Después, la representación misma de Israel como mujer amada, la representación de Israel como esposa infiel, en capítulo 3, por ejemplo. Supongamos que un hombre repudia a su mujer, ésta se aleja de él y se casa con otro. ¿Podrá volver ella al primer marido? No profanaría ciertamente esta tierra, pero tú te has prostituido con muchos y ahora quieres volver a mí, oráculo del Señor. Levanta los ojos hacia las áridas colinas y mira. ¿Dónde no se acostaron contigo? En los caminos te sentabas a esperarlos como un nómada en el desierto y profanaste la tierra con tus prostituciones y tu maldad. Por eso no llegaron las lluvias tempranas ni vino la lluvia tardía. Es que tuviste el descaro de una prostituta y no te avergonzaste. ¿Acaso no comenzaste a invocarme desde entonces? Tú eres mi padre, mi amigo de la juventud. ¿Estaré enojado para siempre? ¿Continuaré indignado hasta el fin? Pero mientras hablabas así, seguías cometiendo las maldades que podías. Más claro, échale agua, ¿no? Es decir, son imágenes fortísimas y claras las que usa. Y la imagen de fondo es la imagen de la mujer infiel, de la esposa infiel, amada, ¿no? Habla una persona, un marido herido por la traición de su mujer, ¿no? Bueno, esa es entonces la relación también padre-hijo que aparece en Oseas 11, ¿no? Israel, cuando Israel era niño yo lo amé, de Egipto llamé a mi hijo, ¿no? Dice Egipto como el origen. Aparece también en 3:19, ¿no? Yo había dicho: cómo quisiera contarte entre mis hijos y darte una tierra espléndida, la herencia más preciosa entre todas las naciones. Y después pensaba que me llamarías Padre mío y no dejarías nunca de seguirme. Pero como una mujer traiciona a su esposo, así ustedes, israelitas, me han traicionado, oráculo del Señor, ¿no? El tema de la relación paterno-filial, además de la relación esponsal, conyugal. Todo el tema del conocimiento de Dios que aparece allí también está muy emparentado con Oseas, ¿no? En Jeremías, en el mismo capítulo 2, ¿no? El versículo 8. Los sacerdotes no preguntaron dónde está el Señor, los expertos de la ley no me reconocieron. Los pastores se rebelaron contra mí, los profetas profetizaron en nombre de Baal y se fueron detrás de ídolos inútiles, ¿no? Los expertos en la ley, los que deberían ser expertos en la ley, no me reconocieron, no me conocían, no tenían ese conocimiento profundo, íntimo, del que habla el texto de Oseas. El tema del arrepentimiento también, que aparece en el mismo Oseas, en los 3 primeros capítulos y al final, en el capítulo 14, también encuentra sus ecos en estos capítulos 2 y 3 de Jeremías.
Es en este momento, en el primer momento de la predicación, cuando se produce el acontecimiento más significativo de este periodo histórico, que es la reforma emprendida por Josías. Gracias al descubrimiento, nunca sabremos si es un descubrimiento real o una pía fraus, lo que sucedió, ¿no es cierto?, durante la realización de los trabajos de restauración del templo para sacar todos los símbolos de las divinidades asirias que su papá, su abuelo había hecho poner, Manasés, pero bueno, pues, sí, en el templo de Jerusalén, ¿no es cierto?, decían que había hasta símbolos de la Asherá y todo eso. Entonces, durante los trabajos de restauración del templo, dice el texto del capítulo 22 del libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, que en ese momento encuentran un libro de la ley. Cuando lo lee el sacerdote, se lo lleva después a los escribas de la corte, a la Secretaría de Estado, a Safán, y después se lo llevan al rey. El rey se asusta, se rasga las vestiduras, dice: pensar, no hemos cumplido todo esto, el Señor seguramente estará enojado con nosotros y nos habrá de castigar, así que más vale que empecemos a hacer penitencia, y convoca a todo el reino a una conversión. Entonces, es el momento, capítulos 22 y 23 del libro de los Reyes. Entonces, esa reforma emprendida por Josías. La ciudad sacerdotal de Anatot pertenece en cambio al territorio de Benjamín, y Jeremías pudo haber estado bajo la influencia de estas circunstancias, es decir, estaba fuera del momento en el que en Jerusalén se estaba emprendiendo esta reforma. Probablemente está predicando en los territorios del norte, que acaban de ser reconquistados. Benjamín es el hermano menor de José, ¿no? Los hijos de Jacob, José y Benjamín, son los hijos de la preferida, de Raquel, según las versiones de las tradiciones del norte, ¿verdad? La simpatía natural del profeta con las tribus del norte se encuentra su explicación perfectamente en este hecho, ¿no? Se manifiesta así, por ejemplo, en el capítulo 31, cuando siente el llanto de Raquel, ¿no? Se oye el llanto de Raquel que ha perdido a sus hijos, ya no están, dice el texto, ¿no? Es 31, 15, 22. Los lamentos de Efraín, ¿no? Además, la adhesión de las personas que los rodean a Jeremías, la adhesión de los safánidas a la monarquía del sur no es incondicional, ¿no es cierto? Es una adhesión crítica. Acuérdense que también Saúl formaba parte de las tribus de Benjamín, era benjaminita. Entonces, el paso de la monarquía de un benjaminita a un judaíta, si de Saúl a David, no se dio sin conflictos y sin resistencias. Perduró durante un buen tiempo la oposición norteña a la monarquía sureña. Entonces, como por ejemplo, 2 Samuel 16, 15, 14, etc. ¿Se acuerdan cuando va huyendo David por el monte de los olivos y va llorando y sale ahí un benjaminita insultándolo? Y lo quieren achurar los guardias de David, y dicen: no, déjenlo, sí, me lo merezco. Está haciendo en el nombre de Dios, lo asume como penitencia David. Y es un benjaminita que reniega de la monarquía del sur. El relato del capítulo 12 del primer libro de los Reyes, que narra el cisma del norte, también aparece allí como una huella de estas diferencias entre Judá y Benjamín en lo que hace, por ejemplo, a la adhesión al rey Salomón. Bueno, pasamos entonces al pensar cuál puede haber sido la relación de Jeremías con Josías. Si efectivamente su vocación comienza en el 627, entonces predicó durante mucho tiempo mientras reinaba Josías. Entonces encontramos referencias a él no solo en 1:2 que hemos visto, sino también en 3:6. En tiempo del rey Josías, el Señor me dijo: ¿has visto lo que ha hecho Israel la apóstata? En época de Josías.
en el capítulo 25:3 también, cuando le ordena entonces poner todos estos, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, el rey de Judá, hasta el día de hoy, es decir, durante 23 años, me ha llegado la palabra del Señor y yo se la he transmitido a ustedes día tras día. Y sin embargo, ustedes no la han escuchado. De los días de Josías, dice el texto. Entonces, esta datación tradicional ha sido discutida también. Algunos dicen, no, quizás hasta el 627 es la fecha de nacimiento de este Jeremías, quizás no es la... Pero bueno, podemos dar por buena la fecha como fecha del comienzo de su vocación, digamos. Bueno, entonces, cuando hablamos del libro de la Torá encontrado por la gente de Josías, ahí nosotros los estudiosos han comparado las reformas promovidas supuestamente por ese libro encontrado y después las reformas que se narran a continuación, ¿verdad?, del libro de los Reyes, capítulo 23, y se compara con las leyes del Deuteronomio y uno dice, pero caramba, está poniendo en práctica lo que dice el libro del Deuteronomio. Entonces la tesis más comúnmente aceptada es que el libro del que habla el capítulo 22 y 23 del libro de los Reyes, es ese libro que supuestamente se encuentra, habría sido una primera redacción, una redacción primitiva de lo que nosotros hoy encontramos en el libro del Deuteronomio. De hecho, ese ha sido el punto de Arquímedes, el punto de apoyo para hablar de la cronología de los textos bíblicos, con el famoso Debate del siglo XIX. Una reforma entonces que se emprende en esa época y a esta ley, que es la base más antigua del libro del Deuteronomio, prescribe un único lugar de culto. Solo en Jerusalén se puede rendir culto a Adonai. Y entonces se ordena destruir todas las ermitas, todas las capillas que había por todo el país, todos los santuarios locales. Esta legislación le reconoce, sin embargo, a todos los levitas funciones sacerdotales. Es decir, todos los levitas pueden ejercer en Jerusalén, no se van a quedar sin trabajo, pueden ejercer en Jerusalén. Pero claro, el clero de Jerusalén no va a soltar tan fácil la presa. Entonces, no tiene ninguna prisa en compartir su poder y sus ingresos. Segundo libro de los Reyes 23:9 dice: después de la reforma, está hablando precisamente de eso, y en el versículo 9 dice: los sacerdotes de los santuarios locales no tenían acceso al altar del Señor en Jerusalén, aunque sí podían comer los panes sin levadura con sus hermanos. Entonces, bueno, por lo menos que no se mueran de hambre, algo les dejan comer de allí. Bueno, la reforma entonces tocaba personalmente a Jeremías y a su familia y se conectaba con algunos de los temas preferidos de la predicación de Jeremías. Pero en cuanto al rol que efectivamente desempeñó el profeta en el movimiento deuteronomista que dio origen a esta reforma, no hay unanimidad entre los estudiosos. Algunos dicen que hubo un apoyo real, y otros una diferencia, y otros una desconfianza así grande, y otros incluso una oposición. Para el silencio del profeta sobre la reforma, ¿a qué se puede deber? Efectivamente, en el texto no habla explícitamente, no se refiere nunca a esta reforma, que es un semejante acontecimiento, ¿verdad? ¿Sería escepticismo? ¿Sería desilusión? ¿O simplemente una tácita aprobación? No hace falta que hable, porque ya el rey está haciendo bien las cosas, entonces no tengo por qué criticarlo. Entonces, en el caso de que su vocación fuese posterior a la muerte de Josías, eso sería más explicable, por supuesto. Para formarnos una opinión
bueno, los textos no nos terminan de convencer, pero por ejemplo uno va a un pasaje clave como es el de Jeremías 11, 1 al 14, palabra que llegó a Jeremías de parte del Señor, ¿verdad? Escucha los términos de esta alianza y comunícalos a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Les dirás: así dice el Señor Dios de Israel, maldito el hombre que no obedezca los términos de esta alianza. Todo con un estilo deuteronomista, esta predicación recuerda mucho a las exigencias de la alianza formuladas en el libro del Deuteronomio. La respuesta negativa del auditorio muestra, sin embargo, que ya resulta bastante inútil interceder por ellos, ¿no? Dice el versículo 14: tú no intercedas ya por este pueblo, no eleves por ellos clamor ni súplica, porque yo no los escucharé cuando me invoquen a causa de su desgracia, porque no han querido hacer caso. Y por eso la dolorosa oración del profeta, que se siente fracasado en primer lugar y perseguido en segundo lugar, ¿no? Estas confesiones de Jeremías que aparecen aquí en 11, 18 al 23, ¿no? El Señor me dio a conocer algo para que yo lo supiera, fue entonces, Señor, cuando me hiciste ver las acciones de ellos. Yo era como un cordero manso conducido a la muerte y no sabía lo que tramaban contra mí. Bueno, ese texto entonces de 11, 1 al 14 parece tener mucho que ver con el contenido del libro del Deuteronomio. Escuchan los términos de esta alianza y pónganlos en práctica, ¿no? Y tiene incluso hasta la fraseología característica del Deuteronomio. Bueno, no hay que olvidar después la utilización que hace Jeremías de la ley deuteronómica. Por ejemplo, aquí en este capítulo 3, versículo 1, el que hemos citado hace un momento, se habla de, es decir, un marido repudia a su mujer, ¿acaso la puede recibir de nuevo porque éste se casa con otro, la vuelve a recibir? Dice, ¿no haría impura esta tierra donde viven? Dice, ¿no es cierto? 3.1. Y eso es la ley de Deuteronomio 24, el tema del repudio, el divorcio y la posibilidad de retomar a la misma mujer. En Jeremías 34, 14, en un momento del asedio de Jerusalén, el rey Sedecías promueve una manumisión de los esclavos. ¿Qué sentido tiene seguir teniendo esclavos cuando estamos asediados por el enemigo y nos va a achurar a todos, ¿no es cierto? Sin distinción de esclavo ni hombre libre? Entonces más vale que nos organicemos como iguales. Entonces liberemos a los esclavos. Pero eso es la ley del deror, de la manumisión de los esclavos, que está en Deuteronomio capítulo 15. ¿Y qué les critica Jeremías a los paisanos de Jerusalén? Que cuando han estado asediados por los caldeos han liberado a los esclavos, pero cuando pasó el peligro los volvieron a someter, ¿no es cierto? Entonces, pero ahí detrás está la ley deuteronómica del capítulo 15 del libro del Deuteronomio. Entonces, hay otros textos que sin embargo parecen ser como críticos a la reforma. Capítulo 4, versículos 6 al 13, se pueden explicar de varias maneras, por supuesto, pero una posible explicación es: anuncien en Judá, proclamen en Jerusalén, toquen la trompeta en el país, griten con toda voz y digan: reúnanse, vamos a las ciudades fortificadas, alcen la bandera hacia Sion, busquen refugio, no se detengan, porque yo traigo del norte una desgracia, un gran desastre. Capítulo 4, versículo 6 hasta 13. Bueno, pero un detalle, quizás el más importante para pensar en una cercanía, una simpatía del profeta Jeremías con el proyecto de la reforma, es precisamente su afinidad, su amistad, su cercanía con la familia de Safán, que son los
autores intelectuales, digamos, de la reforma de Josías, ¿no? Los teólogos que están detrás de esa empresa del rey, ¿no? Son los hombres de la reforma, particularmente Shafán, Ahijam, Elazar, Gemarías, Godolías. En muchos de los textos de Jeremías se habla de la vinculación positiva con la familia de Safán. Godolías, el gobernador que Nabucodonosor pone en Jerusalén una vez que ha destituido a la monarquía judaíta, es un nieto de Safán, es de la familia de Safán, y es el que lo protege, que lo lleva consigo a Jeremías, ¿no? Entonces, eso hace pensar en una buena relación. Dejamos entonces a Josías y vamos al 609 en adelante, la época de Eliakim. Otra vez, simplemente algunas pinceladas de la época para que nos ubiquemos bien, ¿no es cierto? Entre paréntesis, en el librito de Carlos Junco, en la página 292 y siguientes, hay una especie de esquema cronológico, una tablita con los acontecimientos de la época importantes para entender a Jeremías, un poco un sinopsis de lo que estamos haciendo ahora, muy simplificado. Entonces, la muerte del rey Josías hizo doblar las campanas a duelo para la reforma, porque ¿quién iba a sostener esa reforma con este otro vendido a los egipcios y complicado con las alianzas con los extranjeros, cosa que la ley deuteronómica prohíbe, ¿no es cierto? Porque al ser alianza política con un gobierno extranjero, aceptar un vasallaje con otro soberano implica, entre otras cosas, la necesidad de adorar a las divinidades del extranjero, de rendirle culto, de tener sus imágenes en el santuario nacional, etc. No es simplemente pagar tributo, que ya es mucho, sino además rendir tributo, rendir culto a la divinidad del vencedor. Entonces, la reforma también prohíbe ese tipo de alianzas, que se ve como una traición a la alianza con Adonai, como un adulterio, si se ve la relación con Dios de manera constante. El heredero Joacás, llevado al poder por los fieles de Josías, es depuesto enseguida por los egipcios, que imponen a su hermano Eliakim y que demuestra así el soberano Necao demuestra su soberanía cambiándole el nombre y poniéndole Joyaquim. Además le impone una contribución de 100 talentos de plata y 100 talentos de oro. Segundo libro de los Reyes, capítulo 23. La política de este nuevo rey va a ser de orientación filo-egipcia, naturalmente, y Jeremías va a quedar en la oposición. Así pasa a veces, ¿no es cierto? Sin que uno se mueva de su lugar, pasa de la derecha a la izquierda sin darse cuenta. Dice, ¿qué ha pasado? ¿No es cierto? Claro, lo que cambia es el contexto. Así le ha pasado a algunos también ilustres clérigos connacionales nuestros llegados a lugares muy importantes de la jerarquía católica. La muerte entonces de Josías ha hecho que Jeremías también cambie en su situación. Va a sufrir bajo un monarca que abandona la justicia y el derecho. En contraste, Josías no puede ser más clamoroso, ¿no? Un texto que está clarísimamente elaborado con esta finalidad de ver el contraste con Josías es el capítulo 36 del libro de Jeremías. Porque literalmente hay un proceso muy parecido al de la lectura de la ley en el capítulo 23 del libro de los Reyes, así como se encuentra el libro de la ley del Señor en el templo, en la obra de restauración, lo lee primero el sacerdote, después lo leen los de Safán y después se lo leen al rey y el rey se rasga las vestiduras. En el caso de Joaquín, en Jeremías escribe, le dicta a Baruch, lee Baruch en el templo, después se lo lee, le piden a Baruch que vaya y se lo leen ahí en la oficina de la Secretaría de Estado y después se lo leen al rey. Y el rey no se rasga la vestidura, sino que lo rasga al libro y lo quema. La oposición
es clamoroso, ¿verdad? Es el anti-Josías, según los redactores del libro de Jeremías. Joaquín es el anti-Josías, y se ha vuelto a Egipto, ha puesto su confianza en los antiguos enemigos. El templo va a ser escenario de la primera gran intervención del profeta, ¿no? En el capítulo 23 del libro de Jeremías también hay una interesante, capítulo 23, versículo 13 al 19, también allí está esta contraposición, ¿no? Capítulos 7 y 26 son dos capítulos en los que se contiene el discurso de Jeremías contra el templo de Jerusalén. Esos dos capítulos tienen lugar esos dos discursos, oráculos, predicaciones de Jeremías tienen lugar en tiempos de Eliaquim, ¿no? Dice capítulo 26, versículo 1, al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, llegó esta palabra de parte del Señor. Y empieza, le ordena al Señor que se pare en el atrio del templo, y ahí en el corazón de la vida religiosa y política de Israel, porque el templo está al lado del palacio, empieza a hablar contra el templo, ¿no? Dice, párate en el atrio de la casa del Señor y transmite a todas las ciudades de Judá que vienen al templo del Señor a adorar todas las palabras que te he mandado decir, no omitas nada. Quizá escuchen y se convierta cada uno de su mala conducta, de modo que yo pueda desistir del mal que tengo planeado hacerles a causa de la maldad de sus acciones. Tú les dirás, así ha dicho el Señor, si no me escuchan y no se comportan conforme a la enseñanza que les he dado, y no escuchan a mis servidores, los profetas, que yo les he enviado incansablemente, y que ustedes sin embargo no escucharon, yo dejaré este templo como el templo de Silo, y esta ciudad la convertiré en fórmula de maldición para todas las naciones de la tierra. Es decir, que seas maldito como Jerusalén, ¿no es cierto? Es fórmula de maldición. Entonces, ese discurso tiene lugar en la época de Joaquín. Entonces, entre octubre del año 609 y abril del año 608, más o menos. Okay, es el primer año del reinado de Joaquín. El discurso pronunciado, como digo ahí, desencadena la cólera de los sacerdotes y de los profetas de la corte. Le esperarán la extradición, por lo menos, o el asesinato, ¿no? Fíjense que se recuerda a propósito la extradición y el asesinato del profeta Urillahu, ¿no? En el capítulo 26 tenemos un ejemplo interesantísimo del proceso judicial, un ejemplo muy interesante del proceso judicial, cómo se daban los procesos judiciales en Judá. Vamos a leerlo en estos días también, ese capítulo 26, para ilustrarnos sobre el asunto. Y uno de los argumentos que traen, digamos, dentro de la jurisprudencia que citan, es lo que pasó con el profeta Urías, que había predicado en contra, tuvo miedo, huyó, se fue a Egipto. Entonces el rey Joaquín mandó a Natán, hijo de Acbor, con algunos hombres a Egipto, sacaron de allí Urías, lo trajeron ante el rey Joaquín, lo mataron con la espada y lo arrojaron en una fosa común. Entonces, guarda Jeremías con predicar contra el templo y contra el rey y contra el templo, porque te puede pasar lo que le pasó a Urías. Y otro señor que conocemos de cerca nosotros también lo acusaban de predicar contra el templo, ¿no? Y contra la destrucción del templo, ¿no? La misma acusación. La situación entonces, bueno, aquí se salva el Jeremías, según el versículo 24, dice, solo Ahiján, hijo de Safán, protegió a Jeremías para que no lo entregaran en manos de la gente y no lo ejecutaran. Salvo otra vez la familia de Safán, que sale en ayuda del profeta. Entonces, por el momento va a poder continuar el profeta gracias a la intervención de este amigo poderoso, ¿no? Eran que se decían al staff, pero eran amigos de Jeremías.
La situación degenera en el momento de la segunda intervención pública del profeta, que iba a ser en el año 605-604. ¿Se acuerdan lo que ocurrió en el 605? Batalla de Carquemis, derrota definitiva de Asiria. Entonces, y derrota de Egipto. Era la última carta que se jugaba a Siria, era el apoyo de Egipto. Y aquí, entonces, tal como el mismo profeta había previsto en el capítulo 46, oráculos contra las naciones, hay un oráculo contra Egipto y habla de eso, justo de la ruina que va a tener el Carquemis. Capítulo 46, versículos 3 al 12. Bueno, con la derrota de Egipto en Carquemis, que ya el profeta, como digo, había previsto, también van perdiendo crédito Joaquín y aquellos que habían promovido una política pro-egipcia, filo-egipcia, una confianza en Egipto, si Egipto ha sido derrotado, ¿no es cierto? Entonces, Jeremías dicta sus profecías a Baruch, a quien lo conforta con un oráculo personal para él, capítulo 45, entonces breve capítulo 45, un capítulo dirigido a su secretario Baruch, prometiéndole la asistencia divina, prometiéndole la recompensa de todos sus esfuerzos, su dedicación y su ayuda a Jeremías. La recompensa es que va a salvar la vida, ¿no? Que se va a llenar de oro, pero en esas circunstancias es realmente lo más valioso, ¿no es cierto? Va a salvar tu vida. Impedido de acercarse al templo, Jeremías, que ha dictado todas sus profecías a su secretario, le va a confiar a él la lectura pública del libro. Ese acontecimiento tiene lugar en el año siguiente, es decir, durante un día de ayuno, ayuno nacional, convocado por el rey, en el año 604, diciembre del 604, invierno. Por eso está el rey con un brasero, entonces, sí, un día como hoy, por ejemplo, no cabía el brasero. Entonces, los dignatarios quedan impresionados cuando el rey intenta anular la profecía quemándola. Eso es casi un gesto mágico, desesperado, ¿no es cierto?, de intentar anular la palabra para que no tenga eficacia, pero ya esa palabra ha sido dictada. Y Jeremías y Baruch tienen que esconderse porque la suerte del libro es presagio de la suerte que les espera a ellos también, ¿no? Hechos pedacitos con la navaja, el cortaplumas del rey, ¿no? Con el favor de la derrota de los caldeos por manos de los egipcios, que recuperan temporalmente la franja de Gaza, Joaquín se va a rebelar contra los caldeos, ¿no? Porque claro, estamos hablando aquí entonces el final de Asiria, derrota también de los egipcios. Los egipcios vuelven de nuevo, retroceden, se repliegan de nuevo, vuelven a Egipto, pero logran, y entonces claro, se imponen la soberanía de Babilonia. Logran los egipcios por algunos momentitos, gracias a una distracción o otras ocupaciones de los caldeos, logran recuperar la franja de Gaza, y eso le da a Joaquín la idea de, bueno, entonces nos podemos rebelar también nosotros contra Babilonia. Bueno, una cosa que se revele Egipto, hijo, y otra cosa que revele vos, que sos un reinito insignificante, ¿no? Se entera, por supuesto, se entera el emperador caldeo y tienen las represalias. Babilonia va a reaccionar enviando bandas armadas a Judá. Invade todo el país. El país se convierte en una tierra totalmente insegura e incluso hasta los más recalcitrantes tradicionalistas, los integristas recabitas, que no se mueven de su observancia porque de lo que el padre, su antepasado me había indicado, que seguían viviendo como si vivieran en el desierto, vivían en carpas, solo tenían ganado, no cultivaban la tierra, no construían casa, por lo tanto no tomaban vino, no consumían cosas elaboradas a partir de una agricultura. Bueno, esa gente, pero es tan inseguro vivir en el campo que no tienen más remedio que pedir refugio en Jerusalén.
ahí alquilan ahí un departamentito en Jerusalén porque no les queda más remedio. Entonces, esa es la época entonces de la invasión de estas bandas armadas a Judá. Esa es la última etapa entonces del rey Joaquín, que como hemos dicho al principio, se muere antes de ser ejecutado. Bueno, hasta aquí entonces esta parte de la historia. Quedaría un último bloque de la historia para entender estos distintos periodos de la formación, de la predicación, de Jeremías, y vamos a ir más directamente al estudio del libro como tal, que es lo que más disfrutamos. Preguntas. 5 minutitos de preguntas. De todo el contexto geopolítico, se ve la insignificancia de Israel, pero a la vez el papel importante que juega, digamos, que está ahí en medio de los caldeos o lo que sea. Claro, bien lo has dicho, ¿cierto? Está ahí en el medio. Esa es la grandeza y la miseria, es decir, la oportunidad grande y el peligro grande de vivir en un pasillo. Porque imagínense que ustedes dicen, no tenemos más celdas, van a vivir en un pasillo, ahí en el pasillo van a vivir, te toca, ¿no es cierto?, vivir ahí. Horrible, porque todo el mundo quiere pasar por ahí, ¿no es cierto? ¿Qué tranquilidad puedes tener? Bueno, el corredor, si los palestineses, es el pasillo entre las dos grandes potencias, Egipto y Mesopotamia, ¿no es cierto? Entonces siempre van a ser pisoteados por uno por otro. Pero también es verdad que a las grandes potencias les va a interesar comprar las voluntades de los judaítas para tener en ese pasillo gente que les guarde la espalda, les cuide la puerta, para decirlo en dos imágenes, ¿verdad? Entonces, una gran incomodidad, un gran peligro, una gran amenaza, pero por otro lado una gran oportunidad. Si se manejan bien en la política, pueden sacar ventaja. Ese es el problema. ¿Cuál es el criterio con el que se maneja? Bueno, aquí vamos a entender nosotros cuando el texto que dice, te he constituido profeta para las naciones. Sí. La predicación de Jeremías también tiene eco en la problemática política internacional. ¿Más preguntas? Y también el peso deuteronomista que ya se está viendo, digamos, que recoge, y bueno. Sí, porque probablemente una de las redacciones del libro de Jeremías está hecha por manos deuteronomistas. Hablando de las catedrales literarias, ¿verdad? Así como encontrábamos mucha semejanza en Isaías con los Salmos, vamos a encontrar muchísima semejanza en el libro de Jeremías con el Deuteronomio, la tradición deuteronomista, y vamos a encontrar mucha semejanza en Ezequiel y la tradición sacerdotal. Es decir, hay conexiones entre estos tres profetas y estas tres tradiciones respectivamente. Más preguntas, dudas, inquietudes, quejas, lamentos, sugerencias, aportaciones complementarias. De acuerdo a lo que estamos viendo, es terriblemente importante el contexto geopolítico, porque el rey cambia en función de lo que las naciones externas quieren que pase. El caso de Josías. Sobre todo en un país como Judá, claro, que no puede despreciar, digamos, no puede menos de entrar en diálogo y en alianza y conversación con los poderosos. ¿Sí? Es decir, que la suerte del país no es independiente de lo que pasa en el mapa internacional. No puede vivir aislado del resto del mundo. Y después otra cosa es como que este asidero deuteronomita, que está centrado en lo cultico, si no me equivoco, como que la línea profética también siempre denuncia, digamos, el falso culto. Sí, pero es que la tradición deuteronomista va en esa línea, ¿no? Va precisamente en esa línea de la... Hay una pregunta. Sí. Jeremías
solo responde a la voz de Dios o se mezclan también en las contiendas políticas? Y lo que pasa es que no hay más remedio. ¿Qué otra alternativa tiene el pueblo? Todo lo que diga puede ser utilizado políticamente. Eso es lo que sucede, ¿no? Le pasa a otros líderes religiosos conocidos por nosotros en la actualidad. Cada palabra que dice es interpretada políticamente, ¿verdad? Es decir, no se puede estar aislado, ser aséptico. Y sobre todo porque el mensaje, el culto que el Señor pide, ahí volvemos a la idea deuteronomista, es un culto que se rinde a Dios con la vida. Acuérdense una frase típicamente deuteronomista, es la de el texto de cuando Saúl vence a sus enemigos y tiene que, según la ley, exterminar a todos los enemigos, y él, bueno, mata a toda esta gente, pero reserva lo mejorcito del ganado, ¿no? Y no lo extermina y lo reserva para ofrecerlo al Señor. Y dice, ¿qué has hecho?, le dice Samuel. No, esto se lo guarda para el Señor, no es para mí, es para ofrecerlo en sacrificio. Pero no has visto lo que dice la ley que te manda. Bueno, pero si esto es para él, para los sacrificios. Más que los sacrificios, Dios quiere obediencia a su voluntad. Ese es el culto según la teología deuteronomista. Es la conformación del corazón con la voluntad de Dios. Más que la circuncisión en la carne, es la circuncisión del corazón. Bueno, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Bueno, a las 9 también.